de los temas de comunicación. ¿Nos podrías contar algo acerca de ello? Bueno, yo nací el 25 de enero de 1955. En esa época no teníamos televisión porque no contaba mi familia con recursos económicos. La radio era el medio de comunicación que teníamos. Y escuchaba algunos programas de La Hora Feliz que pasaban en la mañana antes de irme a la escuela. Pasaban principalmente La Hora de Rafael. En esa época Rafael era el que estaba en auge con sus canciones como la del Triste, era una de sus canciones importantes. La televisión en nuestra casa llegó cuando yo tenía aproximadamente 12 años. En los 12 años veíamos unos programas, el cine de mudo del Gordo y el Flaco, y las películas románticas de esa época de los estelares, como era Sara García, como era Joaquín Pardavé. Eran unas películas cómicas y pues nos reuníamos mucho, y en la radio escuchábamos algo muy importante, que era en esa época Chucho el Roto. Era una radionovela que la pasaban de 7 de la noche, de 7 a 8 de la noche. Era una novela que la contaban varios intérpretes, y pues era muy popular en esa época, porque desde el más pequeño hasta mis abuelitos escuchábamos ese tema, porque era la reunión familiar que teníamos en esa época. Y, por ejemplo, cuando llega la televisión, después de 12 años, por así de que tú habías vivido, ¿cómo llegó la televisión? ¿Era como ahorita en la actualidad? ¿O era diferente? ¿O cómo eran los tipos de programas? O sea, ahorita por ejemplo hay mucha violencia en la televisión, en algunas caricaturas. Antes, ¿cómo era la televisión? ¿Cómo eran los programas? Era en blanco y negro. Eran programas no eran tan desarrollados como ahorita, no daban los comerciales tan abiertamente su comentario, su medio de comercializar todos sus productos, eran más censurados. En esa época estaban clasificados los programas, porque no había la comunicación no era tan abierta como ahorita. Y esto de la difusión comercial, era comercial, y medios de ¿cómo se diría?, agresión, como en la actualidad, no existían, porque era muy reservado. Los productos que anunciaban principalmente para las toallas femeninas, eso no era hasta cierta forma un tabú para nuestra generación, porque no se llevaba a cabo como en la actualidad, que ya sale a cualquier hora el comercial, que anuncian cigarrillos, que anuncian el alcohol. O sea, era un medio más censurable y más controlado. No, en esa época yo no sabía si era controlado por el gobierno, que él decía qué tipo de programación se iba a pasar en ese momento. Las clasificaciones de esa época se pasaban en la noche, pero no eran como ahorita, que ya está muy abierta la mentalidad de todos, ser humano. Bien, pero ¿tú recuerdas cuántos canales había? Porque ahorita en la actualidad hay ya, o sea, los canales, digamos, los que no son de cable, son, digamos, el 13, bueno, Azteca 13 y el canal de las estrellas. Y de esos canales se desprenden. ¿Antes existía ese tipo de compañías? No, yo de lo que recuerdo que nada más existía el canal 2,
pues era el que me daba tiempo de más o menos ver, porque pasaban pura caricatura. De esa época era, ¿qué caricatura? Bueno, las que yo recuerdo que veía era Candy, pero eso ya fue más adelante cuando yo estaba en la secundaria. Pero en la primaria no tuve oportunidad de ver televisión. Lo que sí escuchaba mucho era la radio. Por lo que nos comentabas anteriormente, ¿no? Que no existía el recurso antes para tener una tele, como ahora en la actualidad. Cualquier familia tiene 3 o 2 teles en su casa o hasta más. Pero, ¿tú qué piensas sobre los medios? ¿Crees que han ido favoreciendo a la sociedad o simplemente ha ido recortando ese conocimiento que a lo mejor y antes se cargaban a leer libros, otro tipo de cosas que nos enriqueciera? Ahora, lamentablemente, al parecer, no, la televisión nada más nos afecta o nos oculta cosas. Pues la televisión en la actualidad pienso que no es la más idónea, desde mi punto de vista muy personal, porque a los niños los están haciendo muy estáticos, no tienen ya oportunidad de desempeñarse físicamente, mentalmente, espiritualmente. Y anteriormente sí, porque nada más veíamos, por decir, el puro programa de televisión y ya nos íbamos a correr, a jugar, a brincar, y ahora no, ahora se están las horas con los medios de comunicación que nos están absorbiendo, con los juegos Nintendo y todas esas novedades que hay para la juventud. Y antes no, antes nada más veíamos un solo programa y a estudiar, a dormir o a jugar lo que teníamos que hacer. Ok, y digamos, ahora sí, en los tiempos que tú tenías para ver la televisión, ¿tuviste algún héroe o querías, por ejemplo, veías una telenovela y querías, no, yo quiero ser la actriz, a mí me gustaría por ese muchacho guapo, o digamos, Candy, ser como Candy, o cómo tú te sentías al ver eso? ¿Te daba felicidad, te emocionabas? Pues a mí me gustaba mucho ese programa porque se me hacía muy dulce. Y aparte hay un programa que es de una enfermera. Mi profesión fue ser enfermera, pero yo no estaba muy convencida de serlo, sino cuando por recurso económico ya no tuvimos que estudiar lo que uno en sí quería. Entonces fui enfermera y sí, ya me agradó porque yo me acordaba de esa imagen de Candy, muy dulce, con ternura, porque así era el programa. Y en la serie de Candy, ¿nos podrías comentar de qué trataba, o así brevemente? Es una niña huérfana, según recuerdo. Esa niña tenía padres adoptivos, tenía un abuelo y vivía en las montañas. Se fue a vivir con él y esa niña era muy feliz porque vivía en el campo, corría, porque tenía los 4 aires disponibles en ella. Ella se sentía libre, soñaba mucho con las flores, con los animales. Entonces toda esa idea de esta niña se me reflejaba a mí para poder seguir mi vida futura. No sé. Ok, entonces, o sea, sí tenía algo agradable esa serie que usted veía. Sí, tenía muchos mensajes que ahora se han perdido. Por ejemplo, son los valores. Antes no había tanta maldad, bueno, en mi época yo no recuerdo que haya habido como el bullying, los valores, el respeto, la comunicación, siempre estaba presentes en nosotros. Y ahora veo que las nuevas generaciones, por los medios masivos de comunicación, como que falta que se difundan más valores. Por eso es que me gustaba esa serie. Y aparte de esa serie, ¿qué otras series recuerdas? Como fueron avanzando el tiempo, y claro que tú tenías la oportunidad de verlas,
cómo fueron cambiando? Pues a mí un programa que me gustaba verlo era Siempre en Domingo. ¿Por qué? Porque pasaban muchos artistas, la música que a mí me gustaba, conocía a los artistas, conocía trajes, conocía más música, autores, intérpretes, y me enriquecía yo musicalmente, y eso es lo que a mí me gusta mucho, la música. Ok, pero ¿no recuerdas más series? Más series. ¿O cuándo llegó la tele a color? Uy, ¿Qué pasó cuando llegó la tele a color, me enteré que fue Camarena, y nos dio gusto porque estaba yo en la escuela y fue un mexicano, y en esa época vimos una película del Santo, vimos también a Viruta y Capulina. ¿Nos podría explicar cómo llegó la televisión a su casa? ¿O la compraron? ¿Tuvieron que ahorrar? ¿O iban a ver la televisión a una casa de un vecino o familiar? Sí, porque antes yo tengo entendido que antes la gente pagaba, ¿no? Para ver la televisión. ¿O cómo fue su historia? ¿Cómo conoció la televisión? La televisión la trajo mi papá de Estados Unidos porque él trabajaba en Estados Unidos. Entonces trajo una televisión de blanco y negro, una televisión chiquita, que se veían muy, muy pequeños las figuras. Pero había una situación que cuando la trajo esa televisión, todos veíamos el mismo programa de la familia, porque en esa época también pasaban películas de los grandes, de los artistas que ya no existen varios, y eran películas muy bonitas, me gustaban porque le dejaban a uno mucho mensaje, a pesar de que eran en blanco y negro, y eran ocurrentes. Principalmente había cuando empezaron las películas de Capulina y Viruta, nos hacían reír bastante. Y ¿qué otro programa? No recuerdo ya muy bien porque ya pasaron muchos años, pero así llegó la tele, y lo que más recuerdo de eso, que toda la familia nos reuníamos en casa a ver el programa. Nada como en la actualidad, que se dispersa cada quien en su recámara a ver el programa que a cada quien le interesa. Era la convivencia familiar que teníamos en esa época. ¿Cree que la tecnología ha afectado en cierta forma a los seres humanos? ¿Cómo nos relacionamos ahora? Ha afectado demasiado. En primera, ya no hay esa unión familiar. Segundo, cada quien está ensimismado en su mundo y no permite que nadie más entre, porque solo somos yoístas, ya no somos esa unión familiar que teníamos que conversar o platicábamos cómo nos había ido en la escuela, qué habías aprendido, qué habías hecho, y ahora no, ahora cada quien está encerrado en su mundo. Pues sí, ahora en la actualidad lamentablemente así es. ¿Usted recuerda una serie muy famosa que se llama El Chavo del Ocho? ¿Alguna vez llegó a ver esa serie? La llegué a ver, pero en mi persona, cuando llegó esa serie, a mí no me gustaba. Y no me gustaba no porque no me interesara ver los personajes, eran interesantes los personajes, pero a mí se me hacía como que estaba muy abajo de mi nivel, o será que ya estaba yo en otra etapa de mi vida. Pero ya después pasó el tiempo y sí me interesó porque era la ingenuidad, aunque a veces yo pensaba que era tonto. Ya después, analizando al personaje, se me hizo interesante porque es la nobleza de la persona. Y aquí en provincia, como soy yo de provincia,
éramos más ingenuos, no teníamos esa elevación ahora del conocimiento ahora los jóvenes tienen más armas para ver, por ejemplo, los comerciales. Hay mucho comercial que dicen muchas cosas que antes las ignorábamos. Por ejemplo, entonces también los comerciales influyen, porque hacen este tipo de publicidad, pero no hacen publicidad ahora sí para favorecer a la gente, sino más bien ahora lo hacen para favorecerse a ellos y ganar, o sea, ganar consumidores, ¿no? Es lo que ahora está pasando. Y con lo del Chavo del Ocho, pues fue una serie muy vista, aparte porque daba, en ciertos capítulos, daba una importancia o cómo era el chavo, cómo era un niño pobre, que en una parte decía que pues él no robaba y ahora no, ahora pasan cosas de que el muñequito robaba o que ella mató a no sé quién, entonces eso influye en los jóvenes de ahora y los niños. Y pasando a otros temas, ¿usted recuerda alguna serie mexicana que nos pueda contar? Mexicana de esa época. O ya, como fue avanzando el crecimiento de la televisión, existieron series, ¿no? No sé cuál. Es una en donde salía una que se llamaba, le decían Beca. Ay, ¿cómo se llamaba esta serie? Era Campirana. ¿No se trataba de Capulina? No, era Campirana como tejana, de esa época. Ay, ¿cómo se llamaba esa serie? Del personaje que sí me acuerdo es que salía una que le decían Beca. Era una familia que estaba integrada por padre, madre, dos hijos, pero no me acuerdo cuál era el nombre, pero sí era un programa campirano y me fascinaba porque me recordaba mucho a mi familia, porque así éramos nosotros aquí, muy unidos, siempre comentábamos nuestros problemas, tratábamos de resolver los problemas. No recuerdo cómo se llama esa serie. Pero a usted le agradaba, ¿no? Me fascinaba. Y a usted ahora sí le daba una idea de cómo era usted cuando estaba ahora sí, vivía con sus padres de pequeña, cómo fue evolucionando y usted se seguía acordando por esa serie porque les daba un mensaje. Sí. Y bien, ¿cuál podría ser su ídolo mexicano? Alguien que diga, no, es que yo quiero ser como él, o usted lo ve y todavía, o si ya se murió. ¿Cuál sería un ídolo mexicano para usted? Es que de cantantes era Rafael. Rafael, ¿qué? Rafael el español. No recuerdo cómo se llama es su apellido. ¿Pero es de aquí de México? De México. De México, Pedro Infante. Pedro Infante por sus canciones así. Que claro, como que no, en esa época no las analizaba tanto como ahora. Antes, aunque es muy clásico, así mexicano, de esos famosos, ¿no? Famosos. A mí me gustaba por lo que decían sus canciones, pero en la actualidad me pongo a analizarlas y era muy macho y a mí eso no me gusta. Pues sí, antes tenían ideas así, por eso es que yo creo que la tele no difundía tanto las cosas como ahora. Pero bien, ¿usted conoce a las 2 televisoras masivas que existen? Sí. ¿Nos podría decir cuáles son? Pues es la de las estrellas y de Azteca. ¿Qué podría decir acerca de esas televisoras? Pues que siempre están en pugna. Siempre están en competencia, siempre están ganándose la noticia y como que no son auténticos. Y yo pienso que para que tengan un mensaje, den un mensaje positivo a la población, deben de ser auténticos primero antes
que estar en competencias, porque así no salen bien los mensajes que quieren dar. Algo que me gustaría comentar es, no sé si usted alguna vez leyó el libro de Homo Videns. Bueno, trata de cómo nosotros nos hemos, de Homo sapiens, ahora ya no somos Homo sapiens, sino somos Homo Videns, se llama la telecomunicación dirigida. Algo así. Ahí nos dice cómo la televisión ha pasado de dejar de ser neutra, ahora pasa a ser algo que influye mucho. Por ejemplo, en TV Azteca y tanto en Televisa, las noticias las alteran o les quitan. ¿Por qué? Porque yo creo que más que nada viene siendo del gobierno, ¿no? El gobierno es el que ahorita influye mucho en las noticias con tanta violencia, con todo lo que está pasando en nuestro país más que nada. ¿O usted qué opina? Sí, sí es cierto. Sí es cierto. Ambas están regidas por una normatividad que yo pienso que debe, si son personales sus programas, deberían de ser unos programas con más fundamentación, no ser, ¿cómo se dice una palabra? No ser auténticos, vaya. O sea, lo que se ha visto acerca de esas dos, digamos, potencias, es que existe una competencia entre ellas, pero que la información que difunden no es concreta, no nos favorece nada. Y una de las cosas, no sé si usted sepa, que ha ido perdiendo rating en ese sentido, porque ahora el cable, ahora sí, Dish, Sky, tienen otros noticieros, o Carmen Aristegui, que difunden una información más concreta, en cierta forma, pero aún así no lo difunden todo, porque pues ahora sí nuestro país se ha ido restringiendo con muchas cosas, que la libertad ha pasado a ser como más... ¿Crees que esos tipos de empresas estén mejorando o digamos, dicen la información, ya sabemos que la dicen de una manera muy irreal o nos ocultan muchas cosas, pero ellos pues a fin de cuentas ganan publicidad? Pero ¿tú qué piensas acerca de un programa como el de Carmen Aristegui a un programa como el de Javier Alatorre? Hay mucha diferencia en eso. Con el de Carmen Aristegui se me hace que es un programa más sensato, más real, con mayor información, no es tan manipulado como en los otros canales, que se me hacen muy superficiales, muy surreales y que están manipulados por determinadas personas, ya sea por el gobierno, por la misma empresa, no lo sé, pero sí hay mucha diferencia en ese tipo de canales. Si tuvieras una hada madrina en comunicación, te dijera, ¿quieres regresar a cómo antes eran los medios de comunicación? La radio, la televisión, digamos antes casi no tenían teléfonos, pero pues era un medio, ya empezaba a surgir. ¿Tú regresarías o te quedarías en la actualidad? Yo regresaría a la antigüedad, porque tenía esos mensajes, esos programas tenían más mensajes. Por ejemplo, en la actualidad existen muchos programas y los niños actualmente no los preparan los padres de familia para que estén preparados para estar viendo ese tipo de programación, porque en la actualidad dejan a la familia, dejan a los hijos que vean sus programas ellos solos y no les van explicando que eso no lo debe de hacer por las consecuencias que pueden suceder. Y antes veíamos los canales o la programación en familia y nos informaban, esto no lo debes de hacer porque te puede originar este problema, así, y si era una película o un programa pues de clasificación B o C, ¿saben qué? Jóvenes no pueden ver ustedes este tipo de programa. Y en la actualidad no, porque los padres no están al pendiente de los hijos, ya no hay la unión familiar, ya no hay esa comunicación bonita que existía. Por eso a mí me gustaría regresar a lo antiguo.
Sí, porque a lo antiguo pues había series que te dejaban mensaje, como nos los explicaste. No sé si tú te llegas a enterar acerca de un caso de un niño, me parece que veía Dragon Ball Z y quería ser como un muñequito con los pelos amarillos. No recuerdo su nombre. Y que se aventó de un edificio, me parece, porque creo que quería volar. No sé si... Sí, llegué a escuchar eso. Y no nada más eso. En la colonia donde yo vivía, había un niño que vivía en un primer piso, pero eran escaleras metálicas. Esas escaleras metálicas, el niño se paró en el último escalón, se puso una capa y quería volar como sus héroes que él se imaginaba. Gracias a que estuvimos ahí, el niño no se aventó, pero sí querían imitar sus programas que no tenían nada que hacer. Esas criaturas no sabían la dimensión del peligro que esto les originaba. ¿Crees que deberían de limitar ese tipo de programación? Porque es dañino, ¿no? Dañino. Pienso que sí deben de más bien suspender ese tipo de programación, porque no, en la actualidad ya los padres no están el 100% con los hijos, por la vida moderna, porque tienen trabajo, por etcétera, miles de problemas. Entonces pienso que sí se deben de restringir, más no prohibir, restringirlos, pero que estén con la familia si es que ellos quieren ver ese tipo de programas. Ok. Y pasando a otros temas, ¿tú qué notas? ¿La tele es neutra o sea, de esa postura, tú ves un programa y digamos están hablando de cómo se están originando las cosas, ¿no? Digamos, una matanza en tal estado. Tú lo tomas, te vas del lado negativo, positivo o te quedas en neutro. O buscas más fuentes o te informas por otros lados. Para ver si realmente lo que están diciendo es verdadero. Porque ahorita la televisión y más medios de comunicación están siendo alterados. Pues yo en primer lugar yo pediría más información, porque no me voy a quedar con la primera información que me estén plasmando un programa que sé que está manipulado de esa televisora. Buscaría algo más real. Digamos, nosotros podemos opinar que está manipulado, pero ¿cómo puedes decir que está manipulado? ¿O tú cómo lo ves? ¿O qué te ha hecho pensar ese tipo de situaciones? Porque no informan la realidad que es. Siempre esconden la mayor parte para no hacer alarmar al público. Pero, o sea, ¿tú has notado algo raro en esas televisoras? Sí, es eso, la manipulación. La manipulación porque, por ejemplo, a mí me tocó vivir, participé activamente en un meeting sobre mi profesión. Y pues uno conoce la realidad, cuáles eran las propuestas que uno pasó al pliego petitorio, y la televisión distorsionó muchos puntos y no pasó lo que era la realidad. Por eso me atrevo a decir que la televisión, algunos programas están súper manipulados por el gobierno, por la misma empresa o por los mismos productores de televisión. Y por eso me atrevo a decir todo esto. Los temas que manipularon así en ese tiempo que usted andaba en el meeting, obviamente los atacaron a ustedes, ¿no? Como ahorita en la realidad a los chavos, que ahorita los temas que están hablando de los chavos del Instituto Politécnico Nacional, a la Escuela Normal de Ayotzinapa en Iguala, todo lo que están sacando, a mí se han hecho rumores de que eran unos que andaban con el narcotráfico o que eran lo que son los revoltosos o todo ese tipo de gente. Ahorita, por ejemplo, los chavos del IPN que querían cambiar el modelo educativo, lo querían cambiar, a ellos lo están perjudicando. En ese caso, ustedes también la perjudicaron, o sea, le cambiaron todo y favorecieron al gobierno.
Querían darle el favor al gobierno, pero nuestra lucha era justa. Lo que pedíamos eran propuestas acerca del trabajo, beneficios para el trabajador y el derecho ambiente, que era el que también estaba, pues ahora sí participante, porque yo como trabajadora y ellos como clientes. ¿Usted cree que mucha gente está influenciada con la televisión? Está enajenada. Ajá, está enajenada con la televisión porque, por ejemplo, las telenovelas. Ese es un punto importante. Pasan los comerciales con una modelo, una mujer pues, culturalmente, y nuestro prototipo mexicano no es así. Entonces, ahí está una de las pruebas que está manipulada el mensaje que nos quieren dar. Como los temas de los cigarros, ¿no? Que los sacan, el de la Coca-Cola, que yo creo que usted sabe más acerca de este tema de la Coca-Cola, cómo sacan los programas de que Coca-Cola vive bien y mucha Coca-Cola, y en la realidad nos podemos dar cuenta que pues la Coca-Cola realmente nos afecta, ¿no? Nos perjudica la salud. Pero pues es publicidad y lamentablemente este medio de comunicación, más que informar, nos están perjudicando en el sentido de comunicación, conocimiento, porque pues eso de la Coca-Cola, todo lo que sacan, pues exactamente así no es, así no debería de ser, pero así lo es. Exactamente. Y si usted le dieran una prueba de hacer un comercial, de decir que la televisión es buena o mala, ¿qué usted diría al final de todo eso? De todo lo que hemos platicado. Alto a todo esto de la comunicación, siempre y cuando no sea benéfico para la persona que yo me estoy dirigiendo. Por ejemplo, yo les diría, pónganse, en vez de ver telenovelas, pónganse a leer un libro. Pero claro, en la televisión no me van a aceptar ese mensaje. Pero se podría hacer por medio de caricatura o algo, una remembranza así para primero poder llegar al escuchante, ¿no? Pues sí, más que nada para cambiar. Y bueno, esto es todo por hoy. Que usted tenga una bonita noche y gracias por habernos acompañado en el programa del Ocaso del Mañana. Hasta luego. Igualmente, gracias.